Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Verónica Murguía, El ángel de Nicolás. La escritura es muy importante. Es que el saber y la conciencia deberían de ir de la mano, pero no van de la mano. El arte sí tiene la obligación de decir la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Eduardo Ornelas en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la autora mexicana Verónica Murguía, quien ha sido galardonada con la Medalla Bellas Artes 2024. Y además de celebrarla, estará con nosotros para conversar sobre El ángel de Nicolás, una colección de cuentos que publicó por vez primera en 2003 y que ahora se presenta de nueva cuenta bajo el sello de editorial Era. En El ángel de Nicolás, Verónica Murguía nos muestra no solo su interés y conocimiento en la antigüedad, tanto occidental como oriental, su pasión por el medioevo y su literatura, sino también su talento narrativo para construir relatos sobre diversos mitos y momentos históricos. En estos 7 cuentos, Murguía profundiza en el sentido humano, en nuestra naturaleza que aparece desde las parábolas bíblicas hasta la Grecia clásica. En este mundo hostil lleno de movimiento, encontramos en el pasado caminos, experiencias y graves yerros de los que tristemente no hemos aprendido lo suficiente. El alma humana parece seguir atada a la violencia y al encendido color de la sangre. El amor más ciego que la humanidad parece haber experimentado es el que se le brinda al poder. En él se entrega todo y sin límites, a costa del bienestar y la paz de tantos. Nuestra naturaleza es el caos. Así lo cuentan estos relatos con una prosa justa e imágenes precisas. Así también lo vivimos hoy en nuestra problemática realidad. Verónica Murguía nos coloca frente a la antigüedad. En su literatura hay pistas, rutas de pensamiento que quizá podamos, luego de leerlas, incluirlas en la reflexión social. siete serpientes.
María José Yergo interpreta Me miras pero no me ves. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Verónica Murguía nació en la Ciudad de México en noviembre de 1960. Es narradora e ilustradora de libros. Verónica estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido conductora de programas de radioeducación, participante de un programa de apoyo a los niños de comunidades indígenas de Oaxaca, Yucatán y Sonora. Articulista de publicaciones como Etcétera, Laberinto Urbano, La Jornada Semanal, en la que desde el año 2000 mantiene la columna titulada Las rayas de la cebra. Se desempeña también como profesora de literatura para niños en la SOGEM. Su novela Aulilla ha sido traducida al alemán y al portugués, así como El Fuego Verde al alemán. Verónica Murguía ha sido becaria del FONCA y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Algunos de los reconocimientos que ha obtenido son el Premio Nacional de Cuento para Niños Juan de la Cabada, 1990, por Historia y Aventuras de Tate el Mago y Claricel, la Cuentera. En 2005, el Banco del Libro de Venezuela declaró a Aulilla como uno de los mejores libros del año. Distinción para la traducción alemana entre los finalistas del concurso bianual de literatura fantástica en la ciudad de Hamelin. También recibió el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular en 2013, otorgado por Ediciones SM por la novela Loba. En 2024, Verónica Murguía recibe la Medalla Bellas Artes junto a la reconocida poeta y traductora Pura López Colomé. El sello Era Editorial en 2024 ha reeditado su colección de cuentos El Ángel de Nicolás, que es precisamente sobre la que charlaremos en esta ocasión. En temporada de libros celebramos que de nueva cuenta nos acompañe la escritora Verónica Murguía en esta ocasión para charlar sobre la reedición de esta colección de cuentos El Ángel de Nicolás. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar, aunque sea por radio, en Guanatos. ¿Por qué no nos hablas un poco? Nos vamos para atrás en la historia, cosa que no te cuesta trabajo, para hablar del origen de estos 7 relatos que ahora en el 2024 aparecen de nuevo. A mí lo que me gusta es el pasado, porque el presente me apabulla muchísimo, me angustia, me avasalla. Eso no significa que yo esté apartada del presente, pues leo 4 periódicos diarios, creo que para mi desgracia, porque me la paso mordiéndome las uñas, y estoy muy, muy al tanto de lo que pasa, pero sí me doy cuenta, según yo, de que si bien hemos avanzado de una forma vertiginosa en cuanto a conocimientos científicos, tecnológicos, qué sé yo, médicos, etcétera, no ¿cómo te diré? Como que el estado del espíritu es muy parecido a lo largo de la historia de la humanidad y siempre ha sido problemático. Quiero decir que tenemos una tendencia a la violencia, a la búsqueda del poder y a la destrucción, que es muy poderosa y que yo veo en todos los textos a los que yo soy aficionada, que son de la Edad Media para abajo.
Así es, ese espíritu oscuro no es propio de la actualidad, como bien señalas. Hay algo de lo humano, lamentablemente, que descansa en esa cara, pues, oscura y en muchos sentidos también misteriosa, provocadora, que tiene que ver, pues, con sentimientos claramente hostiles, con la crueldad, con el gozo sobre la pena del otro. Y ahí está la mitología, ahí está la historia de las religiones que no nos dejan mentir, con esta personalidad con la que se ha dotado a las deidades, Verónica. Ese Dios del Antiguo Testamento que se repite en otras versiones divinizadas de la literatura universal. Ese Dios malo y cruel que pone a prueba a sus discípulos de maneras terribles. Háblanos un poco de ello. Bueno, es que habría que pensar que la idea de un Dios bondadoso apenas tiene 2000 años. Antes de Cristo, los dioses fueron siempre caprichosos, pues sí, como bien dices, crueles, exigían muchísimo. Pues en los primeros estados de las religiones solían exigir sacrificios cruentos, y la evolución de las religiones llegó yo creo, a su punto más alto en el momento en el que, en lugar de exigir un sacrificio, el Dios se humaniza y se sacrifica por los demás, ¿no? Uh-huh. Y es el Dios, o sea, no es Prometeo, no es un titán, no, es Dios. Entonces, eso es un descubrimiento, pues, más o menos reciente, si vemos la longitud temporal de las religiones. Y sí, efectivamente, Yahvé tiene muy mal carácter, muy mal carácter. Y él lo dice, quiero decir, no convoca porque no tiene, se manifiesta como un Dios, el Dios de los ejércitos, en primer lugar. Uh-huh. La descripción que hace de sí mismo es una descripción aterradora, es el Dios de los ejércitos, es un Dios celoso, es un Dios que no vacila en destruir ciudades, en castigar al pueblo elegido, etcétera. Pero esto, digo, esta es una versión de una religión monoteísta que me parece también un descubrimiento formidable. Pero imagínate tú las religiones politeístas mesoamericanas, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que hay un dios como Xipetotec que, bueno, pues en el sacrificio se le quita la piel al sacrificado, uh-huh, y luego se le come ritualmente, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, sí. O las enormes hogueras de animales que se hacían en honor de la Diana cazadora, porque pues también los griegos tenían lo suyo, por no hablar de las religiones más viejas y algunas formas de las religiones contemporáneas que todavía persisten, enormes sacrificios de animales a Kali, la diosa de la destrucción, en algunas zonas de la India. Y bueno, ya ni te hablo de la Santa Muerte, que a mí me pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, yo creo que no logramos superar los impulsos más primitivos de nuestro cerebro. Quiero decir con esto que todas estas cosas las dicta, yo supongo, el cerebro reptiliano, que es el más profundo, donde radica como una especie de semilla maligna el impulso agresivo. Ahora, sin ese impulso agresivo no nos defenderíamos, entonces no estaríamos aquí. Todo es complicado, pero tenemos conciencia. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Para vivir el verano. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con la escritora Verónica Murguía. Sin duda es parte de este intrincado camino evolutivo el reaccionar con violencia ante las hostilidades en principio de un medio ambiente, después en esta cuestión que tiene que ver con, pues con el poder, con la dominación. Y ahí está el mito una y otra vez, Verónica, la metáfora de nuestra historia y existencia, esta narración con la que nos seguimos explicando. Háblanos un poco de esta fascinación tuya por la mitología y lo que te permite justamente recuperarlos para hablar de nosotros hoy. Pues es que ahí está todo. O sea, en la mitología, por hablar de un libro celebérrimo que es bellísimo, que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, el libro es un libro considerable en el sentido de que es un libro muy denso y muy hermoso. Se va como a agua, aunque a mí no me gusta decir eso de los libros porque no me gusta pensar en los libros como algo que se tiene que acabar rápido para que sea disfrutable, pero es un libro que es tan interesante que de Roberto Calazo, que se va muy rápido, que es imposible soltar. Y ese libro gira todo alrededor de una anécdota, que es cuando ya Zeus se aleja de los hombres y les deja nada más como último regalo de la presencia de la convivencia de los dioses, la convivencia cercana de los dioses con los hombres, les deja la escritura. Ahora, ¿por qué se aleja? Yo creo que aquí hay una cosa que hay que ver. ¿Por qué se aleja Zeus de los hombres? Porque un hombre le sirvió a un niño en un banquete. Y yo creo que más claro ni el agua. Los dioses se alejan de los hombres porque la propensión de los hombres a la violencia los asquea. Y entonces, pero les dejan la escritura. La escritura es muy importante. Es que el saber y la conciencia deberían de ir de la mano, pero no van de la mano porque la tecnología muchas veces está al servicio del dinero, que es, pues el dinero es el signo más que domina nuestra vida, y es horrible. Quiero decir que por intereses económicos se está acabando el planeta y se está acabando la humanidad. Siempre ha sido un signo dominante el dinero, pero probablemente nunca como ahora. Y me parece muy significativo que los dioses asqueados de nosotros se fueran y nos dejaran la escritura para que pudiéramos transmitir las lecciones sobre la conciencia. Entonces, este momento en el que nunca había sido tan fácil evadirse y entretenerse como ahora, y no pensar como ahora. Ahora hay una especie de oferta de chetos mentales que te dejan igual la lengua anaranjada y los dedos, sí, los dedos, la nariz y una sensación de asquito y hastío, pero que no puedes soltar, pero mentales. Y bueno, ¿a dónde va a ir la escritura y lo que los dioses nos dieron a cambio de su ausencia? Pues eso está ahí, hay que ver para atrás, hay que tratar de entender, no hay que ser tan pueriles en nuestra relación con el dinero y el poder porque se va a acabar todo. El otro día estaba leyendo un libro que es un libro, no sé, quién sabe si se pueda clasificar como un libro, pero una colección de fragmentos de escritos de Elias Canetti, que quiso escribir un libro contra la muerte, pero le apabulló mucho la hipótesis. Él lo dice a lo largo de los escritos que se reunieron después de su muerte, y entonces escribe pequeños fragmentos, y uno de los fragmentos dice: ¿qué quiere el hombre? El hombre quiere no morir y quiere matar. Y me quedé helada. Y pensé, ¿cuáles serían los antídotos contra este impulso? Y pensé, las leyes y la conciencia, para desarrollar una conciencia ética, no moral, ética, porque moral es que si se puso ese calzón, que si lleva la falda sobre el huesito, que si se acostó con el novio, no sé, que si es gay, no sé. La moral no tiene que ver con la ética. La ética es universal y debe de funcionar en todas las épocas y en todas las circunstancias, ¿no? Y está basada pues en el impulso primigenio de ayudar al otro también. Entonces, bueno, pues
¿Dónde se ve muy claramente todo eso? En el mito, en las religiones. Y tal vez, si uno presta atención, en la historia. En todo hay modas, en todo. Pero hay ciertos impulsos que remontan las modas y permanecen. Y uno de esos impulsos que permanecen es preguntarse ¿qué hago aquí? ¿Realmente qué hago aquí? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo darle sentido a mi vida? Y bueno, pues mucha gente lo ha encontrado en el TikTok, pero me temo que es pues el equivalente a comer chetos. Aún recuerdo el día en que los hombres del emperador llegaron aquí en busca de las nodrizas. Yo tenía 19 años y mi hijo menor 6 meses. Todavía lo amamantaba. La leche fluía de mí como un blanco manantial y mi niño, gordo y sonrosado, parecía un ángel. Nos reunieron a todas en la plaza y con brusquedad nos ordenaron descubrirnos los senos para comprobar que tuviéramos leche. Tuve tanto miedo que creí que me secaría. Ojalá hubiera sido así. Un hombre enjuto y rubio mojaba un paño en el líquido que emanaba de nuestro pecho y lo olía. Los soldados guardaban silencio y miraban el suelo. Luego nos prometieron oro si íbamos con ellos y cadenas si nos negábamos. Un soldado hirió con su espada la mejilla del molinero que se negaba a separarse de su mujer, así que tuvimos que ir a pesar del llanto de nuestros hijos y la rabia de nuestros maridos. Stupor mundi, el asombro del mundo, llamaban entonces al emperador. Es verdad que en el castillo y su corte abundaban todo lo que causa maravilla. Los ropajes bordados, los objetos preciosos, los lebreles y halcones. Las mujeres se paseaban seguidas de bufones, de enanos cubiertos de joyas, de sirvientas altivas, y al vernos, sus caras pintadas apenas cambiaron de expresión. Íbamos asustadas en un corro apretado y silencioso y nos tomábamos las manos sudorosas para darnos ánimos. Los soldados nos llevaron a conocer las vastas jaulas que el emperador mandó construir. Adentro se paseaban impacientes leones y una bestia de piel terrosa que tenía el tamaño de un campanario de iglesia. Todas sentimos un gran miedo y mucha curiosidad al verlos, y cuando los leones rugían, era tal nuestro asombro que algunas quisieron huir, a pesar de las risas burlonas de los soldados que nos llamaron rústicas. A Federico solo lo vimos una vez. A los pocos días de nuestra llegada al palacio y a causa de su rango altísimo, iba cubierto de terciopelos púrpuras, rasos, oros y perlas. Comprobé que la efigie hecha a su semejanza y que adornaba las monedas era su fiel retrato. Era bello y sonreía. No imaginé entonces cuán negro era su corazón. Sabíamos que el emperador odiaba al Papa y que Gregorio lo había excomulgado. Pero no teníamos opinión sobre eso porque los problemas entre los príncipes y la iglesia escapan a la comprensión de los simples. El idioma del paraíso, fragmento. Y ahí está el mundo de las ideas y es algo a lo que apelan tus historias en El Ángel de Nicolás, porque está este universo que es el del pensamiento, que es el de la ética que ahora nombras, en un universo el antiguo y el actual, por diferentes razones o por la misma, como decías, una de ellas el dinero, la bondad se desestima, se devalúa. Ahora, en la actualidad, la idea de éxito cancela asuntos que tienen que ver con esta cara luminosa de lo humano y al que demuestra cierta bondad, actitudes, esto de bonomía, pues se les señala y se les acusa de estúpidos, por ejemplo, ¿no? En el mejor de los casos, actuar de esa manera es inútil, es decir, no nos es útil en la actualidad tener y dedicarle al pensamiento algún tiempo. Nuestra idea, por ejemplo, del filósofo que está toda distorsionada con lo largo de la historia y seguimos pensando en que es alguien pues que camina en círculos platicando, ¿no? Dialogando.
Háblanos un poco de este asunto que tiene que ver con la desestimación del bien actuar. Tienes toda la razón, porque se ha confundido el bien actuar con las reglas de los poderes factuales, ¿no? En estos momentos de las redes sociales, pues ser un triunfador disque woke, ¿no? Que pues, lo que piden las redes sociales suele ser bastante contradictorio, yo por eso no tengo. La bondad, la verdad, es que no es ñoña. La bondad es bastante desafiante, sobre todo en el momento en el que estamos. Ahorita tienes toda la razón, o sea, la gente que decide actuar bondadosamente es considerada estúpida, pero no es estúpida. Probablemente es un revolucionaria. Es un pragmatismo que tiene que ver con la salvación del yo, y me refiero con esto a cosas muy concretas. David Foster Wallace, un poco antes de morir, dio una conferencia a unos estudiantes, una conferencia de despedida, porque en la conferencia hay cierta desesperación. Yo creo que ella está pues muy triste. Él se suicidó un tiempo después, pero dice que si tú lo que quieres es dinero, siempre vas a sospechar de que la gente que está alrededor de ti por tu dinero. Si lo que quieres es belleza, pues ya te amolaste, porque la belleza es efímera. Está en la naturaleza humana que se acabe la belleza y que sea sustituida por la vejez. Si lo que quieres es poder, el poder más que cualquier otra cosa corrompe y además te hace sospechar de los demás. Es como el dinero pero potenciado. ¿Quién está conmigo por mí? ¿Quién está conmigo porque soy poderoso? Y siempre va a haber quien conspire contra ti, si Shakespeare tiene razón, y siempre cerca de ti. ¿Qué es lo que quieres de la vida? Y pensar que ser bondadoso es ñoño, pues la verdad es una visión increíblemente ridícula de la vida. Perdón, pero esos dichos que tenemos en México de que el que no tranza no avanza, pues avanzará económicamente. Pero ¿qué clase de ser humano miserable es alguien que tranza para avanzar? A mí me parece que hay taras muy fuertes que desgraciadamente son alimentadas por esa posibilidad de distraerse todo el tiempo con lo más tonto que hay. El otro día también estaba leyendo el periódico con cierta alarma porque Saskia Cover, Niño de Rivera, decía, estaba presentando su libro. Y bueno, ella es una activista de derechos humanos, pues que ha tenido experiencias muy fuertes en cuestiones judiciales, criminales, etcétera, que ella estudia, que ella analiza. Y decía, uno aquí y la banda viendo La Casa de los Famosos. Yo nunca vi La Casa de los Famosos y lo que me enteré porque es imposible rehuirle por completo a La Casa de los Famosos, porque desgraciadamente ha estado en las primeras páginas. ¿Por qué alimentar una cosa tan estúpida? O sea, ¿por qué renunciar a la privacidad, por ejemplo, que se logró tener hasta el siglo XIX y que es lo primero que te quitan cuando te meten en la cárcel o en el psiquiátrico? Entonces, ve qué escándalo, como una novela como 1984, que es totalmente distópica, iba a convertirse en Gran Hermano, y de ahí, o sea, de los programas, claro. Y de ahí a La Casa de los Famosos. Es que ahorita creo que hay una epidemia de estupidez que sí es inédita. Sí, mientras se debaten cosas a nivel legislativo importantísimas y tremendas para este país. Niña, yo no duermo. Sí. No duermo, tengo un ojo abierto toda la noche. Estoy durmiendo como un animal mitológico. Y el juicio de amparo, que es una de las cosas más importantes que México ha logrado de forma universal, porque estaba leyendo un día, viniendo de Guadalajara, qué chistoso, una cosa de Antonio Gómez Robledo, que era estar chuleando el juicio de amparo. Si el juicio de amparo es sustituido por esa prisión preventiva, en un país donde la justicia no solo está ciego, sino está borracha y está armada, yo no sé qué vamos a hacer. Y que se nos haga creer que todo el problema son los jueces de la Suprema Corte. Exacto. Dios mío, por favor, no puede ser. Si yo te hablo de eso, lloro. Entonces vas a tener una emisión francamente inquietante. Temporada de libros. Literatura que llega a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Historias para escuchar. Continuamos. Tautumeitas interpretan Ragnu Nakts. Y volvemos a la charla con la autora mexicana Verónica Murguía. Y hablabas también del lenguaje y la palabra, su importancia en la mitología, en las letras, en la antigüedad, en la vida presente, en la vida nuestra toda. No es gratuito que tú abras el libro con el relato, el idioma del paraíso, que me impresiona lo poderoso que es y que justamente coloca en el corazón de lo humano esto que es el lenguaje y que a la vez es la expresión también más cargada de emoción. El lenguaje no es sin la otra parte emocional. Háblanos un poco de este mito, este relato que te sirve a ti para continuarlo, para extenderlo, llenándolo de posibilidades humanas. Fíjate que no es un mito, caray, sí pasó. Yo sé. Ajá, es la historia, sí. Segundo de Sicilia, que era un emperador muy inteligente, quería saber qué idioma se hablaba en el paraíso y pensó, porque según un libro de Heródoto, las personas tenemos un lenguaje innato, cosa que no es cierta, ahorita ya lo sabemos, pero entonces no se sabía y tomó 20 niños, se los dio a 20 nodrizas y les dijo que les dieran de leche, que les dieran de comer, que los bañaran, los limpiaran, pero no los acariciaran y no les hablaran, y los niños se murieron. El ejercicio se ha repetido sin querer. Por ejemplo, en un orfanato se les murieron todos los niños porque no tenían tiempo de acariciarlos. Después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, los nazis repitieron el ejercicio, cuando digo ejercicio me ganas de tirarme por la ventana, el experimento, lo que tú quieras, y a lo largo del Renacimiento se repitió, y siempre los niños se mueren, los primates se mueren si no los abrazas, y el lenguaje, la voz es muy importante, así como el tacto es muy importante. También por eso las relaciones parasociales me impresionan mucho, porque la gente se dice te quiero, te amo, te adoro, y nunca le ha dado la mano al recipiente de esas declaraciones tan pasionales.
cómo se ha infantilizado el lenguaje, como en el Facebook. Yo no tengo Facebook, y nunca he tenido, pero nunca tuve porque me dijeron que tú tenías que pedir amistad. Yo dije, no, hombre, pedir amistad a un extraño pues está un poco raro, porque además pedir amistad en mi experiencia es algo medio riesgoso, porque qué tal que te dicen, no, fíjate que no me caes tan bien, o te lo demuestran, El rechazo, ¿no? ajá. Y luego, seguidores, perdón, pero el que no conoce a Dios, a cualquier burro se le hinca, como decía mi mamá. Entonces, ¿cómo seguidores? O sea, ¿yo cómo voy a seguir a una persona que porque se pone bien rímel? O sea, perdón, no voy a seguir a alguien no voy a seguir a nadie. Mi marido y yo decíamos, mi marido murió ya van a ser 2 años, que éramos como John y Yoko. Yo nada más lo seguía a él y él nada más me seguía a mí. Eso no era muy cierto, porque él adoraba a Góngora y yo adoro pues un montón de escritores también, pero bueno, y él adoraba más. Digo, si me voy a poner a seguir a alguien, San Francisco de Asís no va a ser, ¿yo qué voy a saber? Entonces, todo esto es una cosa, te digo, yo creo que nunca se había visto tanta estupidez a la mano. Y eso me irrita, fíjate. Y me irrita también porque yo siento que amenaza mucho, pues, el estado de la gente, porque le vendemos el alma al diablo. O sea, acordémonos que en el Brexit, la mayoría de la gente no sabía lo que estaba votando y se empezó a fragmentar ahí un proyecto europeo que valía mucho la pena. Y mucha de la gente que votó por Trump no sabía exactamente qué estaba votando. Y bueno, se puede decir el caso ahorita, se puede repetir en México. Claro, el gobierno tiene un arma secreta que es el cansancio. Yo supongo que si dura 3 horas el transcurso de vuelta a tu casa, y al llegar a tu casa te dicen que si quieres examinar el contenido de la reforma judicial, dices, no, yo lo que quiero ver es precisamente la Casa de los Famosos. He recordado toda mi vida cobijado por un voto de silencio. Entiendo que la mejor advertencia que un hombre como yo puede hacer a los demás es vivir en callada humildad, pero mis superiores me han ordenado escribir. Quizás el minucioso recuento de mis pecados sirva de algo. O quizás el imponerme la obligación de consignarlos trabajosamente al pergamino, pues aprender a escribir es tarea fatigosa y ardua, sea parte de mi penitencia. He vivido tiempos aciagos. Un 15 de agosto, hace ya 17 años, fui testigo de cómo el cielo de Constantinopla se oscureció a mediodía cuando la madre del emperador Constantino, Irene, la ateniense, ordenó cegarlo en la misma habitación de Pórfido en la que lo había parido. El sol se ocultó entonces y un súbito silencio anochecer cubrió la tierra. El funesto silencio se rompió cuando en la ciudad se alzó un amargo clamor. Hombres y mujeres se postraron desgarrándose las ropas y mesándose el pelo, mientras con grandes alaridos pedían a Dios que tuviese misericordia. Tal vez esas mismas súplicas profería el emperador en su palacio, mientras de rodillas veía el rostro del verdugo que se acercaba a sacarle los ojos. En los cuarteles, los soldados encendieron las antorchas con manos trémulas. En los templos, los monjes oraban de bruces y observaban de reojo los cirios, calculando de cuánta luz disponían. La oscuridad, sin embargo, duró poco. El tiempo que tardó el verdugo en dejar ciego a Constantino. Las campanas de la iglesia de los santos apóstoles repicaron agradecidas cuando el sol salió de nuevo, aunque el emperador jamás volvió a ver la luz. El ángel de Nicolás, fragmento.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Continuamos. Continuamos conversando con la escritora mexicana Verónica Murguía. Oye, Verónica, y volviendo justo a tus relatos, hay otra cosa a la que subrayas, que es la importancia del cuerpo. Sí, está la ética, está nuestro pensamiento, está nuestra conciencia, pero nada de eso está sin el cuerpo. Somos nuestro cuerpo. Y ahí está el deseo, pero también está el blanco para el torturador, para el castigo, la constante acechanza de la muerte. Es que no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, decía C.S. Lewis. Yo creo, la verdad, esto sí lo digo con todo el corazón, que mucha de la gente que mata no sabe lo irreemplazable que es eso que está destruyendo. A mí me da mucho gusto que México sea un país en el que no hay pena de muerte, por lo menos legalmente, porque de facto, pues ahí pondría unos puntos suspensivos. Es muy importante que entendamos hasta qué punto nuestro cuerpo es nuestro y debería de ser intocable. Esto lo digo como mujer sobre todo, O sea, porque si sobre un cuerpo se han cebado los poderes, son sobre los de las mujeres y los niños. Y esto lo podemos, bueno, ¿qué tal el caso del francés este? O sea, ¿qué te puedo yo decir? El tipo que drogaba a su esposa. Hablando de maldad, yo no puedo digerir eso, no entiendo. No podemos negar hasta qué punto se vende, se trafica, se lastima. ¿Por qué lo negamos? No entiendo. ¿Y por qué nosotros mismos lo vendemos? Tampoco lo entiendo. O sea, entiendo que dé miedo envejecer, pero por supuesto. Y hay muchas partes de mi físico que a mí me disgustan. Criatura soy de mi propio siglo, pero además también tenemos que entender que esto es universal y que cruza los siglos. O sea, si tú ves a Robespierre con su peluca y sus chapas, dices, bueno, pues definitivamente la idea de andar pavoneándonos por el mundo, pues no es de hoy. Los romanos, las geishas, yo qué sé, hay millones de expresiones de belleza humana transformada que son interesantísimas y que recorren los siglos y el planeta, pero tampoco yo creo que se había ofrecido el individuo a sí mismo de esa manera, como ahora. Antes, bueno, existía la esclavitud y bueno, todavía existe, y no quedaba más remedio que bajar la cabeza y dejar que le pusieran los grilletes a uno el vencedor. Pero que ahora lo hagamos nosotros me sorprende muchísimo, me alarma, me da tristeza. Como yo ya soy una viejita, yo recuerdo otros momentos en los que parecía que se vislumbraba como un momento de mayor libertad corporal. Y bueno, ¿qué pasó con la libertad que se nos ofrecía? Pues que fueron unas personas y se pusieron prótesis en la nalga, ¿no? O sea, lo que quiero decir es eso, es que con la pérdida de la privacidad, el cuerpo se convirtió en un objeto de mercado, pero novedosamente, y de autocastigo también, o sea, es terrible las ofensas que cometemos con nuestros cuerpos. Horrible, y lo que les hacemos, eso también es eterno, eso sí también es eterno. Desde la antigüedad, sabemos cómo herir a los demás, y eso es horrible. Tendríamos que tener la mirada sobre eso. En primeras, creo que la belleza es necesaria para sobrevivir, para pensar, y que el lenguaje debe de ser hermoso, y que si bien el arte no cura, y el arte no debe de tener moral en el sentido de ser un arte que solo ofrezca, pues no sé, como recetas para estar contento, pues para eso están los libros de autoayuda, ¿no? El arte sí tiene la obligación de decir la verdad,
tanto como se nos alcance. O decir una mentira que venga. Hay una discusión sobre qué es fantasía y qué es mentira. Y yo creo que las cosas que no son verdaderas, pero siempre ocurren, como decía Salustio, que es el epígrafe de las bodas de Cadmo y Armonía, esas son la fantasía, que muchas veces es más verdadera que lo que se supone que entendemos por realidad. Pero tiene que tener una misión crítica, tiene que ser personas que piensen. Como escribo libros también para niños, a veces me dicen, ¿qué libro le doy para que me obedezca? No, pues para que le obedezca, pues póngale la tele, ¿no? Dígale que le va a dar el juguete que quiere, pero la literatura no hace eso. Hace exactamente lo contrario. Crea gente que pregunta, que se cuestiona. Entonces, pues eso es lo que yo trato de hacer. Y bueno, por lo mismo tengo pocos lectores. Los esclavos bisbicean atemorizados y no la ven a los ojos. Las conversaciones que corren por el palacio arden como un incendio. Los soldados apoyados en las lanzas se entregan a las habladurías. La observan con desprecio cuando pasea por el patio y los jardines seguida de sus esclavas. Apenas bajan la voz mientras intercambian preguntas, olfatean la guerra y les brillan las pupilas bajo los yelmos. Los romanos ríen y la miran con hipócrita compasión, la consideran culpable. En las calles de Jerusalén, la gente feroz y devota grita imprecaciones. Herodías, la segunda mujer del tetrarca de Galilea, espera a solas la vuelta de Herodes y teme que no regrese. Salomé, su hija, enferma de melancolía, está lejos. Los médicos de la corte han ordenado que se marche de palacio para que recupere la salud. Herodías espera a solas, desgranando un largo rosario de cuentas azules. El miedo a las pesadillas, a soñar con la piedra que cae del cielo, la enloquece. Ha tenido que recurrir a los filtros que le procura uno de los esclavos, pócimas amargas que le hunden en un sopor negro del que siempre despierta cansada. Aretas, rey de Arabia, padre de la primera esposa de Herodes, ha declarado la guerra al tetrarca para vengar la afrenta que sufrió su hija al ser repudiada. Si Herodes no regresa victorioso, caerá en desgracia. El nuevo César no es un buen amigo como era Tiberio. César Cayo Calígula no tiene paciencia con las pugnas de una provincia tan lejana y problemática. Herodías se mira en un espejo de plata pulida. En el reflejo apenas se adivinan los restos de la belleza que instigó aquel repudio. El tiempo y su hálito de muerte han soplado sobre ella. La piedra, fragmento. Llegamos al final de este encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Verónica Murguía, con quien charlamos sobre su colección de cuentos El Ángel de Nicolás. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos. Únete a este selecto grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como veronica.pres con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera borrar, apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Rosario y Fito Páez interpretan No dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.